Sé que estás ahí, es tiempo de oír lo que te tengo que decir. Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir. Que la realidad no pague tu fe en mí. Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal que destruyó todo, pero aún no es el final. Verás al sol nuevamente brillar, porque cuando pedís por mí, el cielo deja de ser gris. Muy buenas noches, muy buenas noches. Vamos, de menor a mayor parece que acá los ánimos se están despertando los muchachos, pero estamos contentos de estar contigo. Un programa más de Sálvese quien quiera, para hablar de un programa realmente poderoso, de apologética, la defensa de la fe. Las preguntas serían entonces, el programa de hoy se llamará la confiabilidad o la fiabilidad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es un libro confiable? ¿Podemos creer en ella? ¿Podemos creer que su mensaje se mantuvo puro, fue adulterado a través de los cientos de años? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios, etcétera? Lo estaremos respondiendo con dos apologistas, un estudiante de teología y un apologista, José Abed y Luis Salomón, que le vamos a tener el próximo bloque. Ahora quiero saludarle y decirle un poco qué números pueden llamarnos, qué premios tenemos, etcétera. Vamos a saludar. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo estás? Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, quiero decirles que pueden enviar sus mensajes al 0984-6990-60. Vamos a estar esperando sus mensajes. Bueno, gracias, Víctor. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Buenas noches, Ara, a toda la teleaudiencia. Realmente es un tema apasionante, así que enganchense, preparen su pororó, su tereré, lo que quieran y enganchense a nuestro programa de hoy. Así tiene que ser. Bueno, vamos a un corte rápido porque el programa da para mucho, así que volvemos con la confiabilidad de la Biblia. ¿Podemos confiar en ella o no? Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales, en donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible En lo Secreto, escrito por Adolfo Agüeros Gay. 52 reflexiones que cambiarán tu vida. Bendecidos para ser de bendición. Lo que vendrá sanará lo que fue. En lo Secreto, reflexiones para grandes resultados. Adquiérelo ahora en tu librería local. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, qué gusto estar de vuelta con usted. Ahora, mostrarnos un poco. Bueno, quiero mostrar la ropa de hoy, que son ya todas las ropitas primaverales. Y quiero agradecer a Fate Tienda por la ropa. Y pueden seguirla en @Fate_tienda. Muchísimas gracias. Está muy linda, muy elegante, realmente. Te felicito. ¿Cuál es el regalo que tenemos? El libro que vamos a sortear el día de hoy es El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla. El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, de John MacArthur. Justamente El Poder de la Palabra, bueno, muy buen autor también. John MacArthur, un gran apologista cristiano también, por lo menos desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Mr. Músculo también, no te olvides, profesor Silvio. Tenemos, como siempre, hoy sorteamos. Sí, sorteamos. Sorteamos también un vale de un mes en Mr. Muscle Gym, que está sobre Pacheco y
Toribio Pacheco, casi lesión civil extranjera. Y es ahora el momento de ponerte las pilas para llegar en forma para enero, para las vacaciones, si no ya no alcanzás más. Bueno, gracias por estar hoy acá. Luis Salomón, ya estuviste en nuestro programa anterior, él es teólogo, también apologista. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, pastor. Muchas buenas noches, Luis. Hola, Luis. Gracias por estar por acá. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y creo que el primer programa de José Abed, sí, gran apologista. José Abed se presentó incluso para el casting, ¿verdad? Para ser notero, ¿verdad, José? Y ahora le llamamos para ser entrevistado y buscó de todos lados para no venir. ¿Por qué? ¿Qué creo que te asustó? Y hay realmente muchos compromisos, pero bueno, acá estamos firmes, vamos a aprender todos juntos. ¿Pero qué? La radio es su tema, Emilio. La radio es su tema. No, pues si él se presentó al casting. Y ahora tenía vergüenza, ¿verdad? Vamos a ver qué tal hoy. Bueno, gente, tenemos que irnos al gran... tenemos nota para... Ahora ya nota a la calle. Con esto arrancamos. Bueno, nota a la calle. Vamos a mirar qué dice la gente sobre la Biblia en la calle. Emilio y audiencia, nos encontramos de vuelta en las calles. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante. Vamos a ver qué nos dice la gente al respecto de la Biblia. ¿Es un libro confiable o no? Vamos a las notas. Decime, ¿crees que la Biblia puede ser un libro confiable? Sí. ¿Por qué? No sé cómo explicar, pero creo que sí. Yo confío en la Biblia. Confía en la Biblia, pero sabes que la Biblia fue escrita por hombres, ¿verdad? Sí. ¿Y lo puede tener algún error? Sí, puede tener. ¿Y sigue siendo confiable? Puede que sí, puede que no. ¿Y qué opinas de las reglas así que son demasiado estrictas que tiene la Biblia? No sé. Una cosa está mal porque prohíbe muchas cosas que no, o sea, no tiene el porqué, por ejemplo. ¿Qué, por ejemplo, prohíbe que no se tiene que prohibir? O sea, el lesbianismo, digo yo. ¿Sí que está bien? Si es parte de la persona, cosas que le gusta y obvio que sí, hay que aceptar cómo es la persona. O sea que no todo... No todo lo que dice la Biblia hay que hacer, digo yo. ¿Crees que la Biblia puede ser un libro confiable? Sí. ¿Por qué? Te está bien. Pues traíble de pregunta, amigo. ¿Crees que la Biblia sea confiable? Y yo creo que sí. ¿Por qué? Y está hace miles de años, o sea, tipo algo que está escrito y perdura en el tiempo, no está de balde nomás, creo yo, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Y no creí, pero la Biblia fue escrita por hombres y decime igual sigue siendo confiable. Pues traíble de pregunta, amigo. Y dice que no es precisamente por hombres, tipo Dios le iluminó a esos hombres. Así que para mí es confiable. Decime, ¿crees que la Biblia puede ser un libro confiable? No creo. ¿Por qué? Porque es un libro de hace mucho tiempo y no cambiaron las cosas. ¿Qué opinas de esa gente que cree que la Biblia es como su manual de vida, una cosa así? Y creo que está bien, pero igual como te había dicho, es un libro muy viejo, ¿entendés? Y está basado en historias y en cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿entendés? No las reglas y lo que hay que seguir hoy en día. ¿Cómo vos llegaste a la conclusión de que la Biblia ya no está más vigente o que ya no funciona para estos tiempos? Mira, yo soy católico apostólico romano, creo. Tengo una Biblia en casa, pero no sigo tanto en la religión, ¿entendés? Y yo sé que con la historia, el libro se escribió hace mucho tiempo y no hubo ni un cambio de la escritura en todo este tiempo, ¿entendés? Decime, pero vos decís que sos católico, ¿verdad? Sí. Bueno, la Biblia fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Un Dios omnisciente, omnipresente, no ha de saber lo que va a ocurrir en este momento y está escrito en la Biblia. Sí, creo que sí. Entonces, ¿está vigente la Biblia? Y sí. ¿Crees que la Biblia sea confiable? Claro, la palabra de Dios siempre es confiable para esto. Y decime, pero la Biblia fue escrita por hombres, igual sigue siendo confiable. Confiable porque fue guiado por el Espíritu Santo para que hagan, pues. ¿Y qué opinas de la gente que no cree que la Biblia sea confiable? Y están perdidos si no creen. La palabra de Dios hay que creer siempre. Muy bien, un aplauso. Muy bien, qué lindo. Qué lindo realmente. Me conmueve la sencillez de este último hombre, especialmente, y aquel joven que habló con mucha fuerza, ¿eh? Qué bueno, gracias a todos por responder nuestras preguntas en la calle. Bueno, a la pregunta de ustedes. Claro. ¿Es la Biblia confiable o no? La Biblia es totalmente confiable. Quiero arrancar un poco leyendo un pasaje de la Escritura que dice, 2 Timoteo 3:16,
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos entender entonces a partir de ahí que la Biblia es un libro confiable plenamente porque fue inspirada por Dios. Bueno, o sea, lo que la Biblia dice de sí misma es que es confiable porque es una inspiración divina. Esa es una evidencia interna. Una evidencia interna, claro, porque algunos pues te dicen que es una falacia circular. Una falacia circular, que es verdad porque la Biblia dice que es verdad. Claro. ¿Cómo podemos...? ¿Qué opinas? Entonces tenemos que apelar a la evidencia, ¿verdad? No solamente que dice la Biblia acerca de esto, sino si es que los hechos históricos pueden decir de que esto realmente sucedió. Fuentes enemigas, fuentes seculares. Por ejemplo, nosotros tenemos fuentes enemigas de que hablan de Cristo, del nacimiento de María, de Jesús, ¿verdad? O sea, que Jesús nació de María. Fuentes enemigas, ¿verdad? Y no enemigas significa, por ejemplo, libros que no creen en la revelación bíblica, pero sin embargo registran que acontecimientos que la Biblia dice que ocurrieron realmente. Es decir, los registros de esos libros confirman el contenido aunque de la no Biblia. Sean libros cristianos precisamente ni estén a favor. A ver. Está el Toledo Jesús, que habla de que Jesús nació de María, pero de una fornicación, vamos a decir, ¿verdad? Que María se metió con un soldado romano llamado Pantera. Pantera. Bueno, entonces acá sabemos nosotros que realmente Jesús nació de María. Sí. Ellos, al querer ser enemigos de la fe cristiana, estaban avalando un hecho histórico de que Jesús nació. Sí. Desde esa perspectiva, ¿verdad? Entiendo. Después tenemos también otra cosa que ellos dejaron constancia de que Jesús hacía milagros. Ellos decían que Jesús era un hechicero, por ejemplo. Esto no está avalando una fuente extra bíblica de que realmente Jesús hacía milagros. Entiendo. Porque si no, si es que ellos dejaban constancia, iban a decir, no, todo eso es montado, todo eso es mentira, o Jesús no existió directamente. Reconocían hechos sobrenaturales o inexplicables, pero que no venían precisamente de Dios. Claro. Entonces, ahí podemos hablar que la Biblia no miente al decir que hacía hechos extraordinarios, sobrenaturales. Aparte que también la cantidad de copias originales, la cantidad de manuscritos que existen de la palabra de Dios, así como la tenemos hoy, son demasiadas. Y justamente la inmensa cantidad, 24.000 copias creo que son, que eso avala el hecho de que es una fuente confiable. Y aunque tenga ciertos errores característicos de forma, el mensaje en el transcurso de los años no fue alterado. O sea, la Biblia, aunque es un conjunto de libros, por eso de hecho justamente se llama Biblia, que viene la palabra griega biblos, que sería como una biblioteca compacta, ¿verdad? Que tiene 66 libros. Tiene una unidad, o sea, si nosotros leemos de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que el mensaje de alguna manera está relacionado, aunque sean diferentes historias, aunque sean diferentes épocas. Tienen un mismo mensaje, y el mismo mensaje que es la historia de la salvación. Así mismo. Ahora, hay una cosa interesante también, no solamente el libro antiguo de mayor cantidad de copias. ¿Qué importa eso, dirán los que no entienden? Importa porque podemos tener más capacidad de corroborar y de comparar los manuscritos, ¿verdad? Totalmente. Y también la brecha que hay entre los originales y las copias que tenemos. Mientras más brecha haya, más posibilidades de una violación pudiera haber. Sin embargo, la Biblia, los libros antiguos, es la que menos brecha tiene entre sus originales y las copias a las cuales accedemos hoy en día. Mucha gente dice que la Biblia fue retocada, que fue manipulada con el tiempo, pero eso es mentira. Si es que hubiera sido manipulada o retocada con el tiempo, entonces eso sí va a ajustar a muchas de las cosas que nosotros como seres humanos nos gusta o queremos que por ejemplo, ya se ha liberado la homosexualidad hace cientos de años y lo practicaban papas, religiosos, reyes, gente común. ¿Por qué no acomodar para que sea más aceptable, como dijo esa chica, por el lesbianismo? El muchacho dijo un libro antiguo, pero ¿por qué entonces no se fue acomodando si fue realmente violada por el hombre para que sea aceptable hoy en día? Sin embargo, mantienen su mismo escrito. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, también me parece muy apreciable, de que más allá los originales o las copias de los originales, están los registros de los padres de la iglesia. ¿Qué significa eso? Son referencias de la Biblia que dan aquellos hombres, que si juntásemos todas podríamos dar vuelta a la Biblia, y dicen exactamente lo mismo que dicen la Biblia actualmente. O sea que ellos, sus referencias, decían lo mismo de lo que dicen hoy la Biblia. Eso, y hablo 1700, 1800 años atrás, a 100 años más que terminaron de escribir. Entonces, eso es
evidencia histórica que hay que tener muy en cuenta. Sí, eso es interesante. Yo le quiero pedir a José que me explique un poco. Cuando dicen, demostrame científicamente que Dios existe, que la Biblia es verdad, no se puede meter eso en un laboratorio, porque ya un tiempo pasado, ¿cómo uno comprueba, entre comillas, científicamente la historia si no puede volver a repetirse? Claro, la historia tiene métodos historiográficos para poder corroborarlo, ¿verdad? La ciencia obviamente no es el método, es una falsa categoría, porque la ciencia obviamente se trata de investigar lo material, lo tangible, lo que puede ser repetitivo, ¿verdad? Observado. ¿Cómo? Observado, repetido. Observado, lo que vos podés meter y en un microscopio, por ejemplo, pero vos no podés meter la historia en un microscopio, vos no podés meter de que quién fue tu abuela, a menos que vos tengas un documento de donde está el registro de que, bueno, nació tu abuela, era la madre de tu mamá. Esos son documentos que dejaron constancia de quién fue tu abuela. Así también la historia dejaron a través de documentos. Nosotros tenemos la Biblia, que no solamente es un libro divino, sino que un libro histórico. Y creo que Josh McDowell le llama crítica textual, le llama a este tipo de estudio, ¿verdad? Porque la gente trata de meter eso en la ciencia y Dios no se le puede meter a Dios en un tubo de ensayo, ¿verdad? Claro. Totalmente. Y de hecho hay una rama de la teología que estudia algo que se llama crítica textual, que sería la comparación de los diferentes, del idioma original en su sentido más profundo, digamos, para determinar realmente la fiabilidad de la escritura. ¿Y qué tenemos con la Biblia? Tenemos testigos oculares de lo sucedido. Tenemos gente, por ejemplo, el apóstol Juan era el acompañante de Jesús, ¿verdad? Y él dejó registro, ¿cómo se llama? Pedro también dejó registro de lo que había visto. Lucas, el acompañante de Pablo, agarra y le escribe una carta, excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Sí. A Teófilo le narra cronológicamente lo que él pudo investigar, pudo preguntar, y Lucas no era un cualquiera, él era un médico, era un doctor, que en esa época un doctor tenía que ser alguien totalmente allá en el estatus más elevado, un médico. Inclusive Lucas, él afirma en sus escritos que él utilizó otras fuentes para hacer todas sus investigaciones y para llegar a las conclusiones que llegó de que eran ciertísimamente como están escritas, y él desarrolló de esa manera sus escritos haciendo una investigación exhaustiva de toda la información. Todo esto nos da mucho más confianza de que realmente la Biblia es un libro que fue inspirado por Dios. Si es que Dios existe, Él realmente tuvo que trascender la historia, como dijo el compañero, ¿verdad? Trascender lo que es esa época y que ese mensaje incluso sea eterno para nosotros mismos, como dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Qué interesante. Ahora, otra cosa, la Biblia justamente son libros, biblioteca viene la palabra, se juntan 66 libros. Bueno, el Antiguo Testamento quitémosle, no sé cuánto era que tenía el Nuevo Testamento. 27 libros. 27 libros. La pregunta es, íbamos a dejar ya por el corte, volvemos después. ¿Quién dijo esto sí y esto no? ¿Por qué estos 27 sí y otros libros que habían por ahí, por ejemplo, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás? ¿Por qué no se incluyeron, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién dijo que eso tiene que ser la Biblia, ese canon? Esta pregunta lo respondemos después, ¿sí? A ver, llama un corte. Vamos más allá. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible En lo Secreto, escrito por Adolfo Agüeros Gay. 52 reflexiones que cambiarán tu vida. Bendecidos para ser de bendición. Lo que vendrá sanará lo que fue. En lo Secreto. Reflexiones para grandes resultados.
Adquiérelo ahora en tu librería local. Muy bien. Volvemos con la pregunta que quedó en el corte anterior. Luis, sí. ¿Cómo sabemos que la Biblia, esos son los libros realmente y por qué no otros? Bueno, hay una cosa que tener en cuenta, sobre todo con los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de tiempo entre los años 40 y 90 después de Cristo. ¿Qué significa esto? No es que 40 años después que murió Cristo, sino en el año 40. Jesús murió en el año 33 después de Cristo. Entre el año 40 y 90 fueron escritos los libros del Nuevo Testamento, y generalmente esos libros que vos mencionaste, por ejemplo el Evangelio de Tomás, otros libros, apócrifos, Evangelio de María, fueron escritos después de ese tiempo y ya no había ningún apóstol. ¿Después de qué tiempo, Luis? Después del periodo de tiempo entre 40 y 90. ¿Y por ejemplo el Evangelio de Tomás, que era un apóstol? Lo que pasa es que era el periodo de tiempo en el que se escribió el Evangelio de Tomás. Ajá. Ya era una época en donde no existía, ya no estaba más vivo ni siquiera ningún apóstol que tuvo contacto con Cristo. ¿Y cómo si Tomás era uno de los apóstoles o no se refiere a esos apóstoles? Es que pasa que en esa época había mucha... ¿El Evangelio de Tomás no fue escrito por el apóstol Tomás? No. Ellos usaron el nombre de Tomás para darle más peso a su escrito. Ellos trataban de trastornar y hacer un ataque al cristianismo dentro del cristianismo mismo. Y el contenido distaba mucho del mensaje que tenía correlación de los otros con ese. Mismo. Exactamente. Ahora, a mí me contaron también que no es que se juntó un grupo para decir esto sí, aquello no. Que de manera natural la iglesia primitiva ya fue aceptando esto y rechazando otro, ¿verdad? Dios mismo en su soberanía permitió que la iglesia sea convencida de cuáles eran los libros que contenían realmente su mensaje y aceptar esos libros para que el gran cúmulo de iglesias, por decirlo así, esparcido en aquel tiempo, confirmen cuáles sean los libros fidedignos, o sea, que no en la palabra de Dios. La gente dice que Constantino reunió a 5 obispos y le digo, elijan ustedes qué va a ser la Biblia. Para el año 330 el canon estaba totalmente ya. Es más, no 330, creo que para el año 120 por ahí ya estaba. En el año 150 o 180 aproximadamente tenemos el primer canon armado, donde faltan algunos nombres. 200 años antes de Canon de Muratori se llama. Sí, canon de Muratori. Sí, y una cosa, ¿verdad? Estos libros pasaban ciertos filtros, en el sentido de que estaban sujetos a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles que estuvieron alrededor de Cristo y recibieron sus enseñanzas. Eran aceptados por la iglesia y justamente eso. Bueno, y Luis, entonces, ¿cómo podemos saber que la Biblia realmente es la palabra de Dios y no el Corán, no los libros apócrifos, el libro mormón? O sea, primero, vamos a ordenar la pregunta ahora por si no se entiende. Primero, los libros apócrifos, respondeme eso. ¿Qué son los libros apócrifos, José? Libros apócrifos son los libros que no son inspirados, también de autoridad desconocida, son también tardíos. Cuando nosotros tenemos un canon establecido... Jesús no hizo referencia de ellos. Tampoco los padres de la iglesia que habías mencionado antes, que ellos, con los escritos que habían hecho y enseñado y dejado constancia, ellos podían se podía volver a armar la Biblia entera. Ellos no usaron ninguno de estos libros. Algunos libros apócrifos que están contenidos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, fueron escritos, la evidencia de que fueron escritos en el periodo llamado de silencio, en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo, donde transcurrieron 400 años y en medio de ese tiempo... Eran libros escritos como de historia y tipo ciertas prácticas para de alguna manera preservar las prácticas tradicionales de los judíos y otros pueblos más en aquella época. Un dato interesante, según lo que se dice es que nosotros quitamos esos libros de la Biblia, pero esos libros en realidad fueron agregados en un concilio de la religión tradicional en el año 1546 aproximadamente. Que esos libros fueron agregados. Ahora bien, José, vos estás mencionando y están explicando qué significan los libros apócrifos, por qué se eligieron esto y por qué no. ¿Por qué los libros que quedaron son inspirados? ¿Qué pruebas tenemos nosotros de que esos libros realmente son inspirados por Dios? ¿Qué parámetros hay para decir estos libros son inspirados y aquellos no? En el momento de que nosotros tenemos justamente la patrística, ¿verdad? Los padres de la iglesia utilizaron y enseñaron esos libros. También tenemos de que esos libros fueron proveídos en un periodo donde los discípulos, como él había dicho, directos de Jesús todavía estaban vivos.
Mateo y Lucas son los que no eran discípulos directos, no, Mateo sí. Sí, Marcos y Lucas eran seguidores y gente que estaba muy cercana. Marcos era amanuense de Pedro. Sí. De Pedro, sí. Y Lucas, el médico, era asistente de Pablo, que le acompañó en sus viajes. Entonces, aunque no eran apóstoles, estuvieron al lado de un apóstol. Y recibieron de ellos. Y vivieron todo eso. Y luego Pablo, ¿verdad? Que fue un enemigo del cristianismo, pero después se convierte, justamente esa es otra evidencia del cristianismo, ¿verdad? La conversión de un enemigo. Como un enemigo que está atacando y asaltando a los creyentes se va a convertir, ¿verdad? También el propio hermano de Jesús, que era escéptico, en Juan 7 nosotros podemos ver que él le dice a Jesús, ¿por qué no haces acá tu milagro? Porque él mismo no creía en Jesús. Ni aún sus hermanos creían en él, dice ahí. Ahora, mira, vamos a ordenar. ¿Cómo sabemos que estoy inspirado? Bien práctico. En primer lugar, los libros del canon fueron escritos por apóstoles o en excepción de Marcos y Lucas estaban al lado de los apóstoles. Segundo, fueron escritos dentro de ese periodo de tiempo entre el año 40 y en el año 100. Tercero, todos tienen un mismo hilo de mensaje. No es que una cosa dice, la salvación es por fe en Cristo y otra dice, la salvación es por ser de la secta de los muratorios. No, tienen un mismo mensaje. Así mismo es, Emilio, y justamente ahí vos fueron aceptados por la iglesia. Tocaste un punto central, ¿verdad? Cristo es el centro del mensaje en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué, por ejemplo, Luis, no pueden ser añadidos más libros a la Biblia? ¿Por qué? Hoy en día, ¿vos te referís o cuándo? Sí, hoy en día. ¿Por qué, por ejemplo, alguien no puede en estos 2000 años no se agregaron? Claro, sencillamente no pueden ser añadidos más libros a la Biblia porque el canon está cerrado. ¿Qué significa que el canon está cerrado? Significa que ya no hay nadie vivo hoy que haya estado o que haya recibido directamente una enseñanza de Jesucristo. Claro. Justamente. O sea, y la misma Biblia dice luego que ya está cerrado. En Apocalipsis dice que ya está cerrado el libro. ¿Y qué hacemos con el Antiguo Testamento ahí? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es respaldado por el Antiguo Testamento. Guarda con los mormones que nos están viendo, tengan en cuenta esto que estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué no podemos recibir como palabra de Dios la de un supuesto profeta que nunca estuvo con Cristo y que no tiene nada que ver su relación? Esto es el libro del Mormón, que dice supuestamente que estuvo acá, justamente vamos al libro del Mormón ahora, ¿verdad? Que fue una religión muy expandida también en el mundo entero. Tiene bache el libro del Mormón, porque por ejemplo, hay registros que hay en el libro del Mormón de lugares supuestamente que en el mundo físico existen, en América, por ejemplo, que nunca se encontraron, nunca se supieron. Entonces la pregunta es, si en cuestiones verificables no tiene credibilidad, ¿cuánto más voy a creer entonces lo inverificable, lo espiritual? Totalmente. La Biblia, sin embargo, sí puede ser respaldada por la geología, por la arqueología, por la historia, y podemos entonces decir, bueno, por lo menos tiene una seguridad histórica o... fundamentos, ¿verdad? No sé si quieren agregar algo más a eso. Lo que hablamos. No, y justamente que es una característica de las sectas, ¿verdad? De que agregan algo más a la Biblia. Nosotros creemos en la sola escritura, ¿verdad? Que eso es la sola Biblia. El único parámetro de fe. Lo que yo quería decir respecto al libro de Mormón, por ejemplo, es que José Smith lo que quiso hacer con el libro de Mormón es más que nada darle énfasis y riqueza a sus propias enseñanzas, a sus propias experiencias, a sus propias doctrinas, la que él quería que un pueblo que le seguía a él sepa, estudie y siga. Y supuestamente, y digo supuestamente porque esto está confirmado que fue un supuesto, ¿verdad?, emitido por el mismo José Smith, el ángel Moroni descendió a un monte donde él fue llevado para dictarle lo que él tenía que escribir en el libro Mormón, y esas escrituras estaban sobre tablas de oro. Y después de haber escrito todas las enseñanzas y la doctrina que él recibió de parte del ángel Moroni, escribió todo el libro y supuestamente enterró esas tablas de oro. Hasta hoy esas tablas de oro no se encuentran. No se sabe dónde están. Un dato interesante también, vos estuviste hablando de los mormones, ¿verdad? Con respecto a los testigos de Jehová, por ejemplo, Charles Taze Russell, que es el fundador, él había traducido, que hoy día se conoce como la traducción al Nuevo Mundo, sin haber tenido un estudio profundo del hebreo y del griego. Esos son los testigos de Jehová. Así mismo. Eso es muy importante también entender, porque hay partes que se mutilan. Por ejemplo, cuando Juan dicen, al principio él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice. Sí. Entonces ahí está explicando que Jesucristo mismo era Dios. Totalmente. Sin embargo, ellos creen que Jesucristo fue una criatura, una creación de Dios. Totalmente. La versión Nuevo Mundo es una versión desvirtuada de la escritura que tenemos nosotros. O sea, bueno, una pregunta. ¿Y qué del Corán, por ejemplo? El Corán también fue dado a Mohammed, ¿verdad? Mahoma, sí. Mahoma, que Mohammed su nombre árabe. Y
fue también en una cueva, en un lugar secreto, igual que José Smith, que fue dado por un ángel. Él se le apareció supuestamente el arcángel Gabriel y le da lo que sería el Corán, ¿verdad? Que de parte de Alá, de parte de su Dios. Lo que nosotros sabemos ahí es que también es un evento privado, alguien que no se puede corroborar, no así como lo que es con la Biblia. Hecho por una sola persona. Hecho por una sola persona. El Corán es uno solo. 22 años. También se puede decir que es un solo libro, no como la Biblia que tenemos 66, 27 del Nuevo Testamento, ¿verdad? Corroborado por diversos testigos, que no fue nada hecho en lo oculto, sino que fue un evento público, que fue la resurrección, la muerte y la crucifixión de Jesús y la tumba vacía, eventos públicos realmente. O sea que todo el Islam descansa en el Corán y el Corán descansa en un hombre llamado Mohammed, un profeta, igual que también el mormonismo descansa sobre un libro basado en un supuesto profeta llamado Joseph Smith. La Biblia está basada en un montón de profetas, de apóstoles, gente que vivenció, fue abierto, fue público, fue en un lapso de 1600 años aproximadamente todos los escritos, son 66 libros, 27 del Nuevo Testamento, o sea que es mucho más verificable. Totalmente. Y es más, tiene más evidencia. Es más evidente, ¿verdad? Así que una persona diga, yo recibí esta iluminación, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué a vos te creemos y no a los demás? Y un montón de cosas más, ¿verdad? Y justamente una de las mayores críticas que hacen los musulmanes, y estos de testigos paraguayos que estuvieron trabajando con musulmanes desde la milicia, ¿verdad? En países como el África, haciendo servicio del cuerpo de paz. Ellos dicen, estaban ahí cristianos y musulmanes trabajando a través de la milicia en el cuerpo de paz, y ellos decían que justamente ellos lo que más critican es el por qué los cristianos tienen sus Biblias traducidas a diferentes idiomas y dialectos, siendo que el Corán está en un solo idioma y de manera exclusiva se queda así, ¿verdad? Sí. Pero un dato importante acerca del Corán también no es solo idioma, hay en español, hay en inglés, hay... Lo que estoy diciendo es que no existe versión, a eso me refiero, sí. Una versión, no es de Reina Valera, Dios habla hoy, claro, latinoamericano. A eso me refería, perdón. Un dato importante del Corán también, Emilio y también Luis, es que luego de la muerte de Mahoma hubo varios califatos que eran como los sucesores. Y personas que estaban dentro del círculo de Mahoma fueron asesinados. Y parte del Corán fueron como secuestrados y mutilados en algunas ocasiones. Y habían versiones que no eran iguales. Eso también es un dato. O sea que la fiabilidad de la escritura es muy superior con respecto a... Eso es categórico. Aparte que el Islam, el Corán tiene muchas cosas que están quitadas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así mismo. ¿Verdad? Muchísimas cosas. Aunque él dijo que nunca tuvo contacto con cristianos o judíos, sí hay muchos que dicen que él tuvo contacto con comunidad donde él pudo haber aprendido e incorporado esa su revelación, porque fue un lapso de 22 años. Bueno, miren, ahí me van a apurar, así que mensaje a la audiencia, full nomás ya. Hola, soy Alicia de Filadelfia. Interesantísimo el programa. Yo pregunto si la Biblia es la palabra de Dios y creer en ella es cuestión de fe. ¿Por qué se esfuerzan en demostrar su fiabilidad siendo que el mismo Jesús decía a esta generación incrédula? Reclama señales o uno tiene que creer y punto. Eso pregunta Alicia. Lee todo y después la Biblia fue alterada a lo largo de los años. Es más, hay errores garrafales en ella. En primer lugar, el nombre de nuestro creador, al llamarlo Dios, se incurre en un error de traducción, siendo que eso no dicen las originales. A mí no me engañan, dice Alfredo de Sajonia. La Biblia es 100% fiable porque hechos históricos lo demuestran. El que no cree es porque está en rebeldía y no le gusta vivir bajo la autoridad y las reglas de vida que en ella están establecidas. Así de simple es el tema. Por favor, si mencionan alguna de las versiones de la Biblia, alguna versión de la Biblia que sea confiable, porque según dicen hay algunas versiones que quitan o agregan cosas que no corresponden. Emilio de Ñembuy. Bueno, qué buena. Esa última ustedes respondan. NBI es una de las más confiables, al contrario de lo que se estuvo diciendo en este tiempo. NBI, por los académicos, en el segmento teológico, en el área académica, una de las más aceptadas y requeridas es la NBI. Yo pensaba que era la Reina Valera. No es Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas está entre ellas, pero la NBI también. ¿En serio? Pasa que la Reina Valera se hizo la traducción a través del Textus Receptus, que era un conjunto de 7 manuscritos en latín, fueron escritos en griego la Biblia. Ellos agarraron del latín y del latín tradujeron en 7 manuscritos. Lo que hace la NBI, la NTV, agarran ya de la crítica textual, que agarran las 24.000 copias y tratan de sacar lo que verdaderamente quiso decir el original. No es que la NBI saca textos, pasa que esos textos son agregados tardíos o llamados espurios por algunos, ¿verdad? Algunos no lo utilizan, otros lo dejan a la soberanía de Dios, pero realmente
ellos ponen ahí al pie de la nota, en textos más antiguos dice tal cosa, ahí completa. El mismo Marcos. Acá la gente puede mirar, aquí en los pies de sus Biblias, la gente que lee la Biblia puede mirar que existen referencias, ya que sea que tenga versión NBI, NTV, aquí abajito, NBI, NTV o versiones así, siempre van a encontrar referencias. La gente de repente se desanima y dice, bueno, pues si uno tiene un versículo, el otro no. No, mira, no es fácil. A mí me contó un erudito bíblico acá, el pastor Osvaldo Centurión, de que Juan 1.1, por ejemplo, que dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Si vas a explicarlo, o sea, tal y cual, entendible como en el griego, tiene que haber 19 versículos. Para hacer un solo versículo. Para es como que quiera, por ejemplo, traducir de un idioma a otro, el guaraní mismo, lo que sabemos hablar, yo sé hablar guaraní español nomás. Ya, tener que encontrar la palabra exacta para poder realmente traducir es un poco complicado, pero agarra todas las versiones y lee de punta a punta. Y a las 50 versiones, ponerle, o 30 versiones, todos te van a decir la misma cosa. Vamos a y te doy. Vos lees NBI, anda. NTV, anda. Reina Valera, anda. Latinoamericana, anda. Dios habla hoy, anda. Dentro de un mes venimos, lean. Sin tener contacto. Vienen. ¿Qué mensaje encontraste ahí? Háblame. Una hora, y toditos van a decir lo mismo. Van a coincidir. O sea, van a coincidir. Tienen un mismo mensaje. Importante también que la gente entienda, Emilio, que hay técnicas para poder estudiar la Biblia. Hermenéutica, exégesis. ¿Ustedes podrían explicar algo de eso? La hermenéutica es una herramienta de estudio bíblico. Y la hermenéutica lo que hace básicamente es darte a entender, hacerte entender que la manera de interpretar correctamente la Biblia. ¿Y cómo se interpreta correctamente la Biblia? Un versículo, una pequeña frase de la Biblia se interpreta a través de su propio capítulo. Ese capítulo se interpreta a través del libro, por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 4, versículo tanto. Ese libro se interpreta de acuerdo a toda la Biblia. Es la manera correcta de interpretar. Vamos a un corte, después quiero saber qué es lo que ese dedo que toda la hora estaba así. Me quería demasiado decir algo. Bueno, vamos a un corte y después volvemos. Qué apasionante está. Envía tu mensaje, la confiabilidad de la Biblia. Volvemos enseguida. Miles de batallas por ganar, tierras que tendré que conquistar. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Vedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible En lo Secreto, escrito por Adolfo Agüeros Gay. 52 reflexiones que cambiarán tu vida. Bendecidos para ser de bendición. Lo que vendrá sanará lo que fue. En lo Secreto. Reflexiones para grandes resultados. Adquiérelo ahora en tu librería local. Desde hace un tiempo estoy incursionando ahora en Instagram, ¿verdad? Así que si me pueden buscar en @EmilioAgüerosGuide, @EmilioAgüerosGuide. Acá va a seguirme, estoy dando mensajes, reflexiones y poniéndote al día de todo lo que hacemos en la Iglesia Más que Vencedores, sálvese quien quiera, fundamento, fe práctica, heredea. Todo vas a tener acá en Instagram, @EmilioAgüerosGuide, o también @SQQPY, que es del programa. Bueno, tengo una preguntilla para uno de los dos, ¿verdad? Dice, ¿es la Biblia importante en la actualidad o está desfasada? Justamente escuchamos ahí que uno de los muchachos dijo, no, que ya no era importante porque era vieja la Biblia, ¿verdad? Y si es aplicable todavía en nuestra vida, ¿verdad? Claro. Antes de responder esa pregunta, tengo que decir algo más. Hace rato hablaron ahí de los errores que pueda tener la Biblia.
Y la verdad es que la Biblia, en las tantas traducciones que ya se hicieron en diferentes idiomas, en diferentes versiones, puede llegar a contener ciertos pequeños errores de forma, pero no de fondo. O sea, el mensaje nunca fue alterado. Ciertas palabras pueden cambiar, pero aún esas palabras no dejan de darle la esencia, el sentido, el mensaje original contenido en la palabra de Dios. O sea, eso significa, Luis, que una persona que lea distintos tipos de versiones va a encontrar, así como dijo Emilio, que el hombre es pecador y que necesita un Salvador. Y que el Salvador es el Señor Jesucristo. Así mismo. Y respondiendo a la pregunta ahora, la palabra de Dios es atemporal. O sea, fue escrito hace 1500 años atrás, o hace 3000 años, hace 5000 años, pero muchas de las palabras, todas las palabras, sirven para nuestros días, ya sea como principios, ya sea como enseñanzas fundamentales, y lógicamente la doctrina de la salvación y la manera de conocer a Dios la tenemos aquí. Sí. Una persona que dice yo quiero conocer al verdadero Dios no necesita irse a acudir a las artes mágicas, acudir a la brujería, acudir al misticismo. Necesita leer la Biblia. Sí. Una vez vi un meme por ahí en las redes sociales que decía, ¿quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho hoy? Entonces ponte a leer mucho, 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 mucho la Biblia. Interesante. Luis, José, vos podrías responderme esta pregunta. Quiero que me responda, José, ¿cómo estudiar la Biblia? La gente seguramente en su casa se está preguntando, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué libro agarro? ¿Verdad? La gente muchas veces se asusta porque, bueno, voy a empezar a leer la Biblia. Abre la página 1, piensa que es como cualquier libro, ¿verdad? Que empezar con la introducción, después el, preámbulo, ¿verdad? No es así la Biblia. La Biblia en realidad tiene el Antiguo Testamento, donde nosotros vemos la forma en que actuaba Dios con el pueblo judío, sus pactos anteriores, ¿verdad? Después tenemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ya Dios cómo le dio a su Hijo, ¿verdad? La vida de Cristo. Nosotros, como somos cristianos, tenemos que conocer la vida de Jesucristo. Cómo Él respondía, cómo Él hacía las cosas, cómo Él reaccionaba, qué Él decía, ¿verdad? ¿Qué enseñaba, qué pensaba? Bueno, todas estas cosas como ejemplo, ¿verdad? Es lo más importante para un cristiano conocer. Si alguien está interesado en el cristianismo, tiene que empezar a conocerle a Cristo. ¿Cómo es eso? A través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dejaron una constancia, una manera de nosotros poder ver, ¿verdad? A través de una lupa o a través de un telescopio, qué sé yo, ¿verdad? La forma en cómo Jesús vivió. Microscopio. Sí, microscopio y telescopio, ¿verdad? Pues es mirarlo en detalle y mirarlo también. En toda su amplitud. Y bueno, contestando un poquito mejor tu pregunta, ¿verdad? Podemos empezar con el libro de Lucas, que nos narra histórica, o sea, cronológicamente la historia, ¿verdad? Él fue un historiador, un doctor, un médico, o a través de los lentes de Juan, que él nos presentó como una doctrina fundamental del cristianismo, que Jesús realmente fue Dios. Luego podemos ver con Marcos y con Mateo también. Muchas veces me preguntaban a mí, ¿por qué siempre cuando se reparte en Biblia se reparte solamente el Nuevo Testamento? Me preguntaba la gente, ¿verdad? Y la Biblia es como un... ¿Recuerdan el rollo de la fotografía Polaroid que quitábamos antes, verdad? Y el Antiguo Testamento es como esa cinta. El negativo. El negativo, exactamente, el negativo, donde vos ves el rostro, así la forma, pero no ves todavía la foto en sí. Sin embargo, el Nuevo Testamento es la foto ya plasmada. La revelación, ¿verdad? Completa. Así mismo, con el Nuevo Testamento la persona puede ser salva, ¿verdad? Cabe destacar a lo que estás diciendo, Víctor, que el Antiguo Testamento tiene más de 300 profecías respecto al Señor Jesucristo, que se cumplieron en su nacimiento, en su vida, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. Y ahí quiero ir a una pregunta que está hilada a lo que decís. ¿Por qué los judíos, que hoy día judíos, ¿verdad?, no creen que Jesús es el Mesías? Tremenda pregunta. Bueno, hay un endurecimiento, ¿verdad?, que también fue algo profético para ellos, pero de igual manera Dios sigue actuando en su gracia a través de Cristo, ¿verdad?, donde ellos también son convertidos, ¿verdad? No es que los judíos, generalizando, sino que también hay judíos que se convierten al cristianismo, y eso pasó desde el inicio de la época, porque los primeros seguidores de Jesús fueron judíos, y a través empezando por Jerusalén, se expandió el cristianismo, ¿verdad? O sea, también es medio difícil decir, vos sos cristiano porque naciste en Paraguay, con un hogar cristiano. No, o sea, el cristianismo no nació acá, no es de acá tampoco. Y cada uno es libre totalmente de pensar y de evaluar la evidencia, y la evidencia nos apunta de que Cristo realmente es la persona quien dijo ser. Excelente. Bueno, aparte que también es profético, como dice él, de que el pueblo de Israel sería endurecido para que llegue el mensaje a los gentiles, a los no judíos, y Dios va a seguir su trato con el pueblo de Israel. Y hay un remanente, dice, de 13 o 14 millones de judíos que hay en el mundo, 7 millones son ateos, según dicen.
y 100.000 aproximadamente son cristianos. O sea, se cumple lo que la Biblia dice, un remanente llega al bordecito nomás del mar, ¿verdad? Eso nomás es lo que iba a creer. Si fuese al revés, la Biblia mentiría. Claro. ¿Me explico? Aún así, hoy en día está aumentando mucho el índice de judíos que están creyendo en Jesucristo, en Yeshua, y a ellos se les llama judíos mesiánicos. Así mismo. Y hay una palabra que diferencia al cristianismo de todas las otras cosmovisiones: la gracia. José, ¿puedes explicarnos un poco sobre la gracia? Bueno, todas las religiones te van a decir, vas a poder llegar al cielo, pero a través de tus obras, a través de ciertos sacramentos, a través de ciertos rituales. El cristianismo va en contramano con cualquier religión en toda la historia que se pudo haber conocido. El cristianismo te habla de la gracia y del nuevo nacimiento, que a través de la gracia, a través de un regalo inmerecido, gratuito, porque tampoco la salvación puedes comprarlo, como algunos dicen, con el diezmo, ¿verdad? Lo que atacan al cristianismo, o vas a pagar tu diezmo para allá al cielo. No, eso es mentira. El cristianismo se trata justamente de la gracia, de que Dios mandó a su Hijo de una manera inmerecida, podemos llegar al cielo. Y su misericordia, que lo que sí merecemos, que es el infierno, Él nos perdonó, ¿verdad? Y toda esa información está contenida en este libro, la Biblia. Bueno, muy bueno realmente. Hay mensajes, porque me dicen que hay mensajes. Buenas noches, soy Liliana Benítez Villaliza. ¿Cómo saben ustedes que todo lo que dice en la Biblia es verdad? Dice. Por la evidencia. Eso estuvimos respondiendo. Por leer todo y después escogen la pregunta de quién. No aguanto a esos cristianos que se creen dueños de la verdad. Ellos no se equivocan luego, son perfectos. Hola, quiero el libro. La Biblia cambió mi perspectiva de la vida. Siempre los escucho los sábados en Fundamentos. Es una bendición. Soy Fernando Alegre de San Lorenzo. Saludos. ¿Desde dónde puedo empezar a leer la Biblia? ¿Con qué libro puedo comenzar? Justamente están respondiendo eso. Pastor, ¿qué recomienda? Tengo una Biblia y tiene los libros apócrifos, como dijeron. ¿Puedo leer o los evito? Sí. No, claro que puedes leerlos, sin problema. Los libros apócrifos pueden ser muy útiles para la vida cotidiana. Son libros históricos que pueden ser muy útiles. Lo único que tenés que tener en cuenta es que no fueron libros inspirados por Dios. O sea, no vaya a tomar eso como una inspiración divina, lo cual tenés que obedecerlo a rajatabla, ¿me explico? Y lo que quería responder respecto a una de las preguntas que hicieron ahí, con qué quiero específicamente ser en este sentido un poco evangelístico, ¿verdad? La gente quiere saber cómo puede empezar a leer la palabra de Dios. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, es muy recomendado por la mayoría de los teólogos para empezar a leer la Biblia, porque es ahí donde le conocemos, como dijo ya el compañero José Abed hace rato, es ahí donde le conocemos a Jesús como Dios, y ahí vemos su milagro, su ministerio y su humanidad en una forma muy fuerte. Entonces es recomendable empezar por el libro de Juan y después andarte al libro de Génesis si querés, y empezar a leer de continuo como un libro, así como un libro, ¿verdad? Pero es recomendable el Evangelio de Juan. Hay una última preguntita, dice: hola, lean mi mensaje, soy Noelia. Pregunto, si es que tenemos que ajustar nuestro estilo de vida a la Biblia, ¿tenemos que ser todos judíos? A ver, respondan. La verdad que dice la Biblia que ya no hay judío ni griego en la Biblia, ¿verdad? Ya estamos siendo parte de una comunidad, una familia, una iglesia, ¿verdad? Somos parte de la iglesia, venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. No es que vamos a ser judíos o vamos a ser, qué sé yo, hebreos, o tenemos que hablar en hebreo, no. La Biblia realmente nos da libertad para ser quienes somos y tener una identidad en Cristo, como hijos de Dios. Él nos adoptó por su gracia. Muy bien, vamos a un corte ahora, demasiado contenido tiene y volvemos, creo ya el último bloque, ¿verdad? Sí, bueno, el último bloque de este apasionante programa. Volvemos enseguida. Una lista de promesas tú me das, yo tengo otra de batallas perdidas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales, en donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible En lo Secreto, escrito por Adolfo Agüeros Gay.
52 reflexiones que cambiarán tu vida. Bendecidos para ser de bendición. Lo que vendrá sanará lo que fue. En lo secreto. Reflexiones para grandes resultados. Adquiérelo ahora en tu librería local. Muy bien, estamos ya terminando el programa, pero queremos primero regalarle algo a uno de nuestros invitados, porque el otro ya tiene su regalo. Bueno, pasá para mi querido Fertum, el gran dibujante. Acá tiene Fertum, mira lo que es la pinta para Fertum. Yo ya vi. ¿Cómo te va? Parece esos claro, un poquito fuera de peso, pero esos bailarines flamencos, esos cantantes flamencos, bueno. ¿Por el cabello así o...? Que por la pinta, la pinta de los ojos verdosos, así medio español moro, árabe, una cosa así. Bueno, Fertum, hoy le dibujamos a José Abed. Sí. ¿Fue difícil o no dibujarle a José Abed? ¿Por qué es difícil alguno y otro es fácil? Algunos son muy feos ya. Y no los quiero yo entregar trabajo. Fuera de broma, ¿es más difícil dibujarle a un hombre o a una mujer? A un hombre. A un hombre, más difícil. O sea que yo también estoy dibujando, que ustedes no crean. Y para mí me es más fácil dibujar a un hombre, porque el hombre tiene más trazos. Entonces me parece que es más fácil es darle pero la mujer es muy lisa, así, no sé, no tiene que saber la nariz, los ojos perfectos, como vos sabés hacer para que salga bien. ¿Cómo no enseña dibujo? Complicada esta conversación. A ver, dame tu número. Mi número es 82 50 80 39. Bueno, 092 50 80 39 para estudiar dibujo con Fertum. También para tus eventos especiales, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bien, eventos sociales. Donde él, mientras vos ahí te divertís, te dibuja un ratito. Como ahora le dibujó a José mientras él hablaba. A ver, vamos a mirar el parece. Mira vos allá, esa cámara. Muy bien. Qué bueno. A ver, mostrame un poco primero cómo te parece, ¿verdad? Qué lindo. José. Igualito. Mira cómo te parece, papá. Bueno, se dice el mismo la joba. El cabellito. Igual. El mismo la joba. Gracias, Fertum, querido. Dale. Él te va a preparar y te va a entregar después. Después te va a entregar, dale. Ahí saludarle. Andaba por el Fertum. Bueno, gracias, Luis, por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, Luis. Gracias, José. Gracias, querido. 17 horas todos los sábados, Fundamento por Radio Obedira 102.1. Bueno, así es. Más allá de todos los argumentos que dieron José y Luis, lo más contundente es cuando el Espíritu Santo imparte en vos fe. Y cuando empezás a ver la Biblia como un alimento espiritual. Eso no se puede percibir mientras uno está muerto espiritualmente. Uno da un paso de fe al decirle a Cristo: Señor, reconozco que soy un pecador. No hace falta argumentar para eso. Soy un pecador, yo también lo soy. Hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo, y también hemos dañado y nos estamos dañando. Somos pecadores. La maldad habla de una verdad, de un mal que hay dentro nuestro, que solamente a través de Cristo podemos ponerlo a un costado para adquirir la gracia divina para poder llegar al cielo. Si vos ahora mismo le decías al Señor Jesús: yo quiero conocerte, te abro mi corazón, te pido perdón de mis pecados y te pido que me empieces a hablar, yo sé que Dios va a revelarse a tu vida y vas a comprender la Escritura. Y como le dijo Jesús a sus discípulos, se le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Quiero orar contigo. Padre, doy gracias, Señor Dios, por cada persona que está viendo este programa. Y oro, Señor, para que la revelación de tu Espíritu toque sus vidas y sus corazones y ellos se vuelvan hijos e hijas tuyas por la fe en Cristo. Señor, que sea una realidad Cristo en sus corazones y en sus vidas. Y te doy gracias por ello y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Chao, chao. Sé que estás ahí. Es tiempo de oír lo que te tengo que decir. Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir. Que la realidad no pague tu fe en mí. Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal que destruyó todo.